Si trabajas en producto digital, seguramente has vivido que desde que llega una necesidad de negocio hasta que tienes un prototipo funcional pueden pasar 2 o 3 meses e incluso más. En este video te voy a mostrar cómo, utilizando Cloud Code y aplicando bien las etapas del producto, logré reducir este tiempo a un mes, con un caso ficticio de un producto de inversiones que armé solo para este video. Quisiera primero hacer un repaso, obviamente, de lo más importante dentro de las etapas de negocio que convierten la creación, el desarrollo de un producto digital. En esta parte, principalmente lo que yo quiero exponer es cuáles son las etapas que he pasado, la experiencia que he tenido y cómo enfrentar cada una de ellas, porque recordemos que lo más importante en este momento, lo que queremos llegar es poder prototipar. Vamos a ir adelante en breve, pero queremos prototipar con inteligencia artificial, con Claude, poder acelerar todo lo que podamos hacer para funcionalidades digitales, ¿ok? Entonces, lo primero dentro de las etapas del negocio, cuando se ha creado un producto, nace obviamente una necesidad, donde puede ser el negocio, puede ser algún área de negocio o algún otra área que tenga la necesidad de una capacidad, un feature, una funcionalidad digital dentro de la empresa. En este momento entonces vemos que existe la iniciativa, se va por el caso de negocio, presupuesto, etcétera, hasta que entra ya al equipo de producto, que este equipo de producto lo que hace es recepciona, puede haber un director, un head of product que lo que hace es recepciona primero la necesidad, luego de ahí se reparte entre las personas que están dentro del equipo, que podrían ser directores de producto, product leaders o product managers en este caso. Y una vez que ya entra, se empieza con el desarrollo, con las primeras reuniones, donde el equipo va a empezar a entender cuáles son las necesidades, hacia dónde está apuntando esta necesidad que está buscando el negocio. Luego de esto, algo muy recomendado es comenzar con el mapeo de los stakeholders. Aquí lo importante es empezar a entender quiénes son las personas que nos van a empezar a entregar el valor y la necesidad para poder entender todo completamente. Acá también yo, ¿qué recomiendo? El equipo de cumplimiento, el equipo de legal puedan entrar muy temprano en la etapa, porque lo importante de ellos es que pueden ir haciéndole seguimiento al producto, al proyecto que va avanzando, en el mismo momento que pueden ir también diciendo o dando las recomendaciones o las condiciones, ya sea de equipos legales o también de los reguladores, dependiendo del país donde se esté. Eso, lo bueno de eso va a ser que tú como product leader, por ejemplo, como product manager, como product owner, específicamente vas a poder decir, ok, esto lo puedo seguir haciendo, o esto ya vamos sabiendo que no se puede hacer, o teniendo todo como un camino con mayores barreras que son necesarias, y así puede avanzar mucho más rápido. Ya teniendo a todo este equipo, que va a ser idealmente tengas un UX, tengas al equipo, al Agile Lead, tengas también, por ejemplo, el equipo de cumplimiento, de legal, obviamente el equipo de negocio, que es base, vas a empezar a poder tener estas reuniones que son de discovery, donde básicamente aquí lo que vas a hacer es entender el producto, cuál va a ser el viaje, el journey del cliente, qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que en una etapa temprana puede ayudarte el UX también a empezar desde el inicio a proponer, en base a los estudios y en base al conocimiento que ellos tienen, cuáles son las mejores prácticas para ese viaje. Y entonces también vamos a estar viendo que cómo se traduce la necesidad también de negocio en esta experiencia. También muy importante, cómo se define el problema detrás del requerimiento de negocio. Luego, en el bloque 4, aquí tenemos todo lo que parte por la documentación. Como líder del producto voy a empezar a documentar tanto en alguna parte técnica como también la parte de lo que estamos esperando como flujos. Y aquí yo estoy hablando específicamente del story map, lo que con los stakeholders vamos a empezar a construir como viaje. Entonces es en este punto donde empezaremos a documentar todo y donde empezaremos a tener la información necesaria. ¿Qué es lo importante acá? Y qué es lo que yo recomiendo desde el momento inicial, en base a la experiencia que he tenido, es
Una vez que generaste las historias de usuario, que es lo que empieza a dar vida al producto, tienen que haber distintos validadores, distintos aprobadores. Entonces ahí nuevamente llegas a una mesa un poco más formal con equipo de cumplimiento, con equipo de legal, con equipo de negocio, donde todos y cada uno de ellos vayan dando sus aprobaciones, ¿ok? Y lo importante acá también es considerar los criterios de aceptación, que va a ser fundamental a la hora de construir un producto digital, que se tengan súper claros, porque después de esto lo toma el equipo de QA, lo van a tomar también son las reglas de negocio. Entonces acá es donde muchas veces un producto que está terminado empieza a tener problemas, es decir, no se validó que el cliente contara con un mínimo de, no sé, de efectivo. No se validó que el cliente siguiera los 3 primeros pasos o diera un check antes de aceptar. Todo eso es criterio de aceptación que tiene que estar validado. Y lo importante también es cuando el equipo de QA, los equipos que van a estar apoyando, partan desde el inicio. O sea, si tenemos al menos un champion, una persona que esté representando cada una de las áreas desde el inicio, porque desde aquí ya vamos creando este producto con mucha más robustez y sin tanta incertidumbre. Y por último, que es la parte donde nosotros estamos empezando a involucrarnos, es la parte del prototipado y la entrega, que acá vamos a empezar a ver cómo se entrega un prototipo, perdón, funcional, cuáles son los problemas que está resolviendo, quién se va a entregar al equipo de desarrollo, que también esto es muy importante. En este momento lo que vamos a empezar a hacer es aceleramiento, entonces no es lo que se está haciendo posiblemente en la mayoría de las compañías. Vamos a prototipar rápido para que el equipo de tecnología comprenda rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Van a tener un plan para poder generar rápidamente o al menos con mayor facilidad y menos incertidumbre el plan de desarrollo. Y que también aquí ya empezaríamos agilizando con el primer sprint, ceremonias, todo eso. En resumen, lo que podríamos estar hablando de 2-3 meses, que puede tardar todo esto, incluso a veces más, en que se inicie acá con lo que vamos a estar explicando y revisando, se puede acelerar fácilmente en un mes. Bueno, entonces, simulando esta etapa de desarrollo, algo de lo que tenemos que ver, por ejemplo, acá lo tengo, es que llega un producto que se quiere generar, es recomendaciones a un cliente para poder invertir. ¿Qué es lo que el cliente puede invertir y no sabe, no tiene mucha información? Sabemos que en empresas, en los bancos tradicionales, en fintechs, tiene que haber mucha regulación y hay procesos de perfiles de riesgo de un cliente que tienen que ser muy, muy bien analizados. En este caso lo vamos a simplificar, vamos a pensar, por ejemplo, que este es un Tinder de decisiones donde el cliente va a poder decir, quiero invertir en este o de esta forma un portafolio en base a las preferencias que yo tengo, que es una manera simple de poder verlo. Obviamente no está esto revisado con regulaciones, nada, esto es real, es solamente una idea del diseño y del negocio que puede ser. Entonces, primero lo que hacemos es empezar a enfrentar en las documentaciones qué es el producto, cuál es el problema que vamos a ir a desarrollar o a solucionar, y aquí entonces pensemos en que ya se hicieron estos discovery, ya estamos en esta etapa de Story Map. Acá ya empezamos a entender cómo son los flujos, cómo va a ser la pantalla. Entonces aquí se habla de un intro, un objetivo, etcétera, hasta tener los resultados. Y eso hace que luego de haber hecho todas estas reuniones discovery con equipos de negocio, sabemos qué se puede hacer, sabemos nuestros límites dentro del marco regulador, nos vamos a un story map. Y este story map básicamente lo que va a hacer es entender paso a paso del producto, cómo es el viaje del cliente y ciertos criterios de aceptación, ciertos posibles casos donde vamos, por ejemplo, aquí enganchando al cliente en el momento, cómo estamos resolviendo también la necesidad del negocio. Todo eso es lo que vamos a estar mostrando en el Story Map, que tiene que ser simple. Lo hice en base a, obviamente, conocimiento personal, pero también en base a todo lo que le fuimos indicando a Claude para que supiera qué era lo que íbamos a generar. Entonces, una vez que tenemos esto, nos vamos a la historia de usuario también. Y la historia de usuario ya van a empezar a mostrar algo mucho más concreto. La historia de usuario, estas son solamente ejemplos,
pero vamos a tener que entender que el equipo de desarrollo lo va a tener que leer y no puede haber ninguna duda para ellos. También me pueden decir si es que les interesa ver más información sobre historias de usuario, cómo generarlas en detalle, pero por ahora lo que les estoy mostrando, por ejemplo, es 6 historias de usuario, donde aquí dice entender el mecanismo antes de empezar, iniciar mi meta de inversión con diferentes iconos y las diferentes historias que van a dar valor o van a generar este flujo, hasta llegar, por ejemplo, a evaluar activos uno por uno y que la última historia sea cuál es el portafolio recomendado, qué es lo que yo voy a recibir como una asesoría, que obviamente son asesorías que no pueden, no tienen que tener ciertos criterios porque hay marcos reguladores nuevamente que prohíben ciertas recomendaciones. Y lo importante en este punto es que acá se genera el call to action al cliente para que aquí genere su primera inversión y conecte, que para el negocio posiblemente va a ser uno de los principales hitos. Pensemos que a lo mejor van a haber clientes que no tienen ninguna inversión, que no tienen ningún producto, entonces este es el punto donde ya generamos ese primer call to action. Bien, acá ya estamos en Claude, que es donde vamos a empezar a prototipar de manera muy eficiente, mucho más veloz y también bastante mejor de posiblemente cómo se está prototipando hoy día. Acá lo que estoy mostrando básicamente es en Claude, por ejemplo, vamos a tener el Markdown, que es donde yo le voy a estar explicando cada una de las diferentes acciones, cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo. Obviamente en este momento no va a ser un video para que estemos viendo en detalle. También si están interesados puedo hacer uno donde mostremos en detalle cómo se construye desde acá. Luego, por ejemplo, aquí que ya le di la instrucción a Cloud Code de que genere esta aplicación, yo lo que hice fue en un markdown de especificaciones, le entregué todas las historias usuarios que estuvimos viendo, le entregué el acceso al story map. O sea, aquí el Claude no tiene ninguna duda de qué es lo que yo quiero lograr. Que él empieza a crear, acá está un HTML de cómo lo está generando y todos los pasos que se están yendo. Acá yo tengo una conversación que obviamente es entre que haga cosas, que borre, que está quedando bien, etcétera. Así que luego de que tenemos todo eso, nos vamos a ir a ver ahora la parte importante de cómo está quedando este prototipo. Bueno, entonces estamos aquí en la parte ya del prototipo, donde vamos a estar mostrando cuál fue principalmente el resultado que logramos con Claude. Y en este caso, la secuencia de todas las historias que se generaron. Y acá efectivamente me hizo caso en la primera iteración en un, no sé, 60%. Luego tuve que decirle algunas de las correcciones que tenía que hacer, qué era lo que tenía que entender mejor. Acá llegamos a este prototipo que a mí me gustó bastante. Bien, entonces acá decimos en qué queremos invertir. Queremos comprar no sé, un viaje. Segunda pregunta, ¿para cuándo lo quieres? Pensemos que va a ser luego, en un par de años. Entonces ahí, en base a eso, el cliente ya va a decir, no quiero tanta incertidumbre, no quiero tanta volatilidad, me voy a ir por cosas que a lo mejor piense que son más seguras. Entonces vamos a ir por Apple, por S&P. Parte de lo importante acá es el tema de las tarjetas, que esto todo está escrito en la historia de usuario. Claude lo recepcionó, lo entendió, le agregó también, por ejemplo, aquí el icono, el performance, el rendimiento de la acción en el último año, un pequeño resumen de qué es esta acción, también, por ejemplo, si es arriesgada, conservadora, si en crecimiento o no, y una frase de algún famoso que por ejemplo, que recomiende esta acción o su última jugada dentro de estas acciones. En este caso vamos a decir a este que no, a oro que sí, porque esto queremos seguridad principalmente. A Amazon le vamos a decir que sí, y bonos del gobierno también que sí, y Nvidia no, y por último Mercado Libre le vamos a decir que sí. Acá le dijimos entonces a este sistema cuáles son las acciones que más me gustan. Él lo que hace, obviamente después pensemos que esto se va a una base de datos real de acciones o de inversiones, donde en una compañía va a ser un core o va a ser, no sé, una base de datos específica, donde vamos a estar recomendándole al cliente un portafolio. Y entonces acá este es el momento más importante de todos, porque aquí le damos al cliente
la opción a que diga, ok, quiero invertir en Apple o quiero invertir en Amazon o me voy directamente a invertir, que acá principalmente es comprando Apple y lo que decimos es que se va a integrar a la aplicación del banco o de la fintech o del broker que tenga el cliente. Ese es lo más importante en este caso de lo que estamos generando, que es el prototipo de manera rápida, de manera funcional, navegable, end-to-end. O sea, es todo lo más importante que nosotros le vamos a poder dar al equipo de tecnología. Acá se puede ver rápidamente dónde está el valor de la entrega de un prototipo temprano. O sea, fácilmente aquí disminuimos o bajamos, no sé, un mes, 2 meses en todo lo que podríamos estar generando como prototipo final. Y acá la parte importante es qué le vamos a entregar al equipo de desarrollo, al equipo de tecnología. El mismo Cloud genera obviamente un plan. Lo importante es que esto va a estar totalmente alineado con las herramientas que utilizan obviamente los desarrolladores en la empresa que es en la que ustedes trabajan, en la startup. Y entonces, desde este punto se empieza a generar cuál es el plan de implementación de esta funcionalidad, y con eso obviamente y con otras herramientas que tienen los desarrolladores ya pueden empezar a generar valor, pueden generar velocidad en la entrega de estos servicios y de estas funcionalidades. Bien, y acá por último también, como pueden ver, agregué dentro de este momento que estábamos generando el video un pequeño resumen de qué es el plan de implementación, pensando principalmente para que tengan ahí en conocimiento y puedan llevarlo a cabo. Obviamente valídenlo con ciertos apoyos con los equipos, y el plan de implementación va a ser principalmente una hoja de ruta, qué es lo que se va a construir y en qué orden, la comunicación que vamos a entregarle a los demás, y sobre todo si entra un dev, si entra un diseñador, inversor, o sea, principalmente en lo que estamos construyendo, cada capa del producto que se está desarrollando a nivel de la empresa va a poder entender de manera fácil qué estamos generando. Y obviamente el control de alcance, que es decir, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo, y sobre todo porque en algunas situaciones van a haber algunos que entienden como funcionalidad A, otros van a entender B y otros van a entender C. Entonces esto es finalmente la Biblia final con la que nosotros vamos a decir, este es el producto que se va a construir y estos son los tiempos y este es el alcance final. Y un pequeño entendimiento de qué es lo que es y qué no es un plan de implementación. Es una guía de construcción, como dijimos, una estimación, un mapa de decisiones técnicos y un punto de referencia. ¿Qué es lo que no es? Y como lo habíamos dicho anteriormente, no es el código, acá le estamos dando la referencia al equipo de desarrollo, no es una promesa de fechas, ninguna implementación se va a poder estimar en este momento, o sea, se va a poder prometer en este momento si es una estimación, ¿ok? Tampoco es un documento fijo. Durante el desarrollo, durante la creación de este producto va a empezar a mutar en algunos momentos. Lo importante es que estamos haciendo algo muy robusto desde el inicio, y tampoco es un reemplazo a las decisiones, que es similar a lo que dije anteriormente. Solamente disminuye la incertidumbre, que es parte de lo más importante en este plan de implementación, realizado obviamente con nuestras herramientas de inteligencia artificial, principalmente para acelerar el prototipado, para acelerar la reducción de incertidumbre, y con eso obviamente llevar a la compañía, llevar a tu empresa a lograr los objetivos mucho más rápido. Bueno, espero que les haya gustado a todos, y si les gustó, obviamente den un like, háganme saber a través de los mensajes si es que hay algo además que les gustaría conocer, si es que quieren saber más sobre el producto digital, las etapas, o si es que quieren ver más cómo desarrollar, cómo generar prototipos, podemos hacer ese tipo de videos también.